Con las muy buenas tardes, honorables concejales, señora personera, nuestra asesora jurídica, nuestro secretario de Hacienda, secretaria de Planeación y su equipo de trabajo, muy buenas tardes. Señorita secretaria, siendo las 6 p.m. damos inicio a la sesión ordinaria programada para el día de hoy, martes 25 de mayo del 2021. Señorita secretaria, a todos los presentes con el llamado a lista. Beltrán Hernández Luis Francisco. Presente. Borrego Alarcón Jairo. Presente. Camacho Jurado María Esperanza. Presente. Camacho Sánchez Luis Fernando. Presente. García Correa Henry. Presente. Garzón Guzmán Gustavo Adolfo. Presente. Guaje Forero Luis Miguel. Gutiérrez Martínez Ángel Arturo. Presente. González Eligio Rolando Alberto. Presente. Martínez Ochoa Nelson Mauricio. Rodríguez Díaz Presente. Francisco. Rodríguez Díaz Francisco. Presente. Rodríguez Monear Juan Pablo. Presente. Rojas Pérez y Paola. Presente. Tenemos quórum deliberatorio decisorio con 12 concejales presentes. Habiendo coro decisorio, vamos a conocer el orden del día propuesto para hoy. Orden del día, mayo 25, 2021, sesión ordinaria. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, himno del municipio de Tabio. Cuarto, lectura de comunicaciones. Quinto, socialización del proyecto de acuerdo número 007, por medio del cual se establecen incentivos y beneficios en el trámite urbanístico de reconocimiento de construcciones en el municipio de Tabio, Cundinamarca, para la vigencia 2021 y se dictan otras disposiciones. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Se somete a consideración el orden del día. Sigue en consideración el orden del día. Aviso que se va a cerrar el orden del día. Aprueban los concejales el orden del día. Con el llamado a lista los concejales que están virtual. Beltrán Hernández Luis Francisco. Aprobado. Camacho Sánchez Luis Fernando. Sí. Garzón Guzmán Gustavo Adolfo. Garzón Guzmán Gustavo Adolfo. Aprobado. Guaje Forero Luis Miguel. Aprobado. González Eligio Rolando Alberto. Aprobado. Martínez Ochoa Nelson Mauricio. Aprobado. Rodríguez Monear Juan Pablo. Aprobado. Se aprueba con 13 votos de los 13 concejales presentes. Siguiente punto, por favor. Himno del municipio de Tabio. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valle apacible, remanso de paz, el pueblo de Tabio es fiel a su historia, que sabe a terruño y a vida de hogar, que sabe a terruño y a vida de hogar. Haciendas vetustas adornan su huerto, casitas de adobe y roseles de flor, caminos y trochas que hermanan veredas y tapias pisadas con mucho primor. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valle apacible, remanso de paz, el pueblo de Tabio es fiel a su historia, que sabe a terruño y a vida de hogar, que sabe a terruño y a vida de hogar. Siguiente punto, señorita secretaria.
Lectura de comunicaciones. Tenemos 2 comunicaciones para el día de hoy. Señores Ángel Arturo Gutiérrez, Luis Fernando Camacho, concejales Comisión Tercera. Solicitud de prórroga para ponencia de proyecto de acuerdo número 008. Saludos cordiales. Teniendo en cuenta el contenido del artículo 98 del acuerdo 014 de noviembre 20 de 2021, que establece ponente, corresponde al presidente de la corporación designar ponente o los ponentes para cada proyecto de acuerdo, que será el mismo en los 2 debates reglamentarios. Si las circunstancias lo acogen, podrán designar varios ponentes y un coordinador de los mismos, teniendo en cuenta la asignación, urgencia y extensión del trabajo. Señala un término para la presentación de las ponencias entre 1 y 10 días, prorrogable por una sola vez hasta por 5 días más. Así las cosas, se concede por prórroga para presentación de la ponencia del proyecto de acuerdo que corresponde a, por medio del cual se autoriza al alcalde para constituir una empresa ESP mixta prestadora de servicios públicos, actividades de energía eléctrica, alumbrado público, como servicio inherente al servicio de energía eléctrica y desarrollos tecnológicos asociados. El término para la presentación de esta prórroga es de 5 días, conforme a lo establecido en el artículo 98 del acuerdo 014 de noviembre de 2020 referente al reglamento interno. Agradezco la atención prestada. Cordialmente, Henry García Correa, presidente Consejo Municipal. La siguiente comunicación es de Grupo Energía Bogotá, referencia proyecto UPM 03-2010 Chivor. Respetado presidente del Consejo, recibe un cordial saludo del Grupo Energía Bogotá. Nos permitimos informar que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, que recientemente otorgó al notificar a los terceros intervinientes mediante la resolución 005 del 17 de marzo de 2021, la licencia ambiental del proyecto de referencia mediante resolución 01058 del 12 de junio de 2020 y cumpliendo con el procedimiento resolvió mediante resolución 00467 del 10 de marzo de 2021 unos recursos de reposición interpuestos por los terceros intervinientes. Con la licencia ambiental en firme expedida por el ANLA, la JEP se encuentra autorizando para realizar las actividades preconstructivas y constructivas del mencionado proyecto, las cuales se tienen previstas para iniciar en el mes de junio de 2021. No obstante, previo a esta se plantea adelantar un proceso de socialización. Lo invitamos amablemente a concertar con nuestro gestor social Juan Carlos Velasco García la fecha y hora de dicha reunión, sea de manera presencial o virtual, en este caso a través de la herramienta Microsoft Teams, por lo cual se les enviará previamente el enlace de conexión. Por lo anterior, en los próximos días nos comunicaremos con usted para ultimar detalles de la reunión. El espacio informativo tiene como propósito dar a conocer lo dispuesto en la licencia ambiental, abonando el plan de manejo ambiental diseñado para el proyecto, el cual se implementará en la etapa constructiva y futuras, detallando la forma en la que se desarrollarán las actividades constructivas y otras particulares dispuestas en los actos administrativos, las cuales nos permitimos adjuntar a este documento. Igualmente queremos informar que de manera directa, clara y oportuna a los actores sociales del área de influencia, autoridades departamentales, corporaciones ambientales, comunal y líderes y representantes comunitarios, lo relacionado con la obtención de la licencia ambiental del proyecto, aspectos técnicos, impactos y medidas de manejo social ambiental del proyecto. A efectos de mantener una comunicación permanente y directa con el Grupo Energía Bogotá, ponemos a disposición el contacto de nuestro gestor social, Juan Carlos Velasco. Atentamente, Lina Patricia Coy, gerente del proyecto. No tenemos más comunicaciones. Siguiente punto. Bueno, a los concejales que han radicado el comunicado de la prórroga del proyecto, pues ahí les estoy contestando su solicitud, pues de acuerdo al reglamento, pues está la respuesta. No sé, pues yo creo que ya a tiempos no nos daría para ese proyecto, entonces quedaría en trámite. Siguiente punto, señorita secretaria. Socialización del proyecto de acuerdo número 007, por medio del cual se establecen incentivos y beneficios en el trámite urbanístico de reconocimiento de construcciones en el municipio de Tadeo, Cundinamarca, para la vigencia 2021 y se dictan otras disposiciones. Muy bien, pues agradecerles a ustedes, la secretaria de Planeación y los demás secretarios que están el día de hoy, su equipo de trabajo, por
socializar este proyecto tan importante que es para el municipio, ya que algunos concejales pues se habían manifestado sobre este proyecto de los incentivos para legalizar las licencias de construcción. Entonces, importante tener esa socialización hoy. Entonces, doctora Olga, le doy el uso de la palabra para que inicie la socialización. Buenas tardes a la mesa directiva, a todos los concejales, a los que se encuentran en el recinto y a a los concejales que también se encuentran de manera virtual y a todas las personas que nos siguen en redes sociales. Pues digamos que dando cumplimiento a una solicitud del concejal Francisco Beltrán, que era el día de hoy iniciar diciendo cuántas recaudo hay en cuanto al tema de licencias radicadas con el nuevo estatuto, pues procedo a dar respuesta. Liquidadas al día de hoy son 6 proyectos, el cual es un recaudo de 7.475.458 y se encuentran radicadas a la espera, obviamente, que los dueños del proyecto se acerquen y hagan el respectivo pago, 71 proyectos, que por radicación suman 19.360.670. Eso ya está, digamos que entró como parte de recaudo, pero solamente en radicaciones, los 71 proyectos. Y liquidados al día de hoy ya con resolución 7.475.458. Digamos que ya surgiendo el proceso de liquidación, y si todas a feliz término salen con resolución, esas 71 radicación equivaldrían a un total de 190.360.670. Entonces, pues prosigo ya con o si de pronto el concejal Francisco o alguno de los concejales tienen alguna inquietud con respecto a ese para cerrar. Concejal Francisco, ¿nos está escuchando? Francisco Beltrán. Prosigo. Concejal Francisco Beltrán, ¿nos está escuchando? Bueno, creo que continuemos y si al caso pues lo dejamos para el final. Bueno, entonces el día de hoy, por decisión del señor alcalde, donde digamos se propone al Consejo Municipal el proyecto de acuerdo número 07, por medio del cual se establece incentivos y beneficios en el trámite urbanístico de reconocimiento de construcción en el municipio de Tabio, Cundinamarca, para la vigencia 2021, y se dictan otras disposiciones. ¿Cuál es el motivo de este proyecto como tal? Entonces, el motivo de este proyecto como tal es, por primera parte, el recaudo de impuestos de delineación y construcción que se ha dejado de percibir en el transcurso de los años sobre las construcciones que hoy se encuentran sin licencia de construcción y en la modalidad de infracción urbanística, sobre los cuales pues obviamente no existe un proceso como tal de infracción urbanística, y que obviamente a bien el señor alcalde de la administración municipal lo que propone es darle la oportunidad a estas personas que de una u otra forma, mediante este beneficio, puedan legalizar su vivienda como tal. El incentivo que se propone es un instrumento de política fiscal en el entendido de que los usuarios de manera libre y voluntaria podrán socializar a la administración municipal el licenciamiento de construcción de sus predios antes del inicio de un proceso de carácter policivo.
La idea que se pretende es darle la oportunidad, no que llegue o que se surja el efecto de una infracción urbanística, sino que tengan la oportunidad de poder sacar su licencia de construcción con un beneficio de un 50%, el cual está soportado obviamente de acuerdo a los lineamientos del decreto 1077 del 2015, que es todo lo referente del reglamento del sector de vivienda, ciudad y territorio, y que en todo su articulado, específicamente a partir del título 2, habla todo lo referente del plan de ordenamiento territorial y obviamente en su sección 4, en su subsección 2 y subsección 4, habla todo lo dispuesto en temas urbanísticos. Me va a permitir, obviamente, la explicación del proyecto de acuerdo, darle la palabra a la doctora Alicia, asesora de la Secretaría de Planeación, y también trajimos un ejercicio para que ustedes tengan en cuenta cuál va a ser el beneficio de las personas que pueden acogerse a este proyecto de acuerdo. Aquí está el proyecto de acuerdo. Buenas noches a lo honorable consejo, las personas que nos acompañan en el recinto, las personas que se encuentran conectadas de manera virtual. Como les lo decía, lo explicaba la secretaria de Planeación, que con este proyecto lo que queremos lo que queremos en la Secretaría de Planeación y del despacho del señor alcalde municipal es poder generar también una cultura de legalización y generar una cultura de pago, que entre todas las acciones que tomemos en un principio sean acciones de motivación y no una cultura de castigo, no que la gente se acerque a legalizar sus construcciones hasta que no tengan un proceso o que no tengan, pues no se sientan amenazados de que les van a poner una infracción urbanística, sino que la gente pues obviamente se sienta motivada, y pues obviamente motivada hablamos en tema de pago de impuestos al momento de licenciar, para que ellos voluntariamente puedan iniciar los trámites en la Secretaría de Planeación. Obviamente, y cabe resaltar que estos licenciamientos urbanísticos, esta modalidad de licencia, que es reconocimiento de edificaciones, debe cumplir obviamente con lo estipulado en el esquema de ordenamiento territorial y en el decreto 1077 en cuanto a normas urbanísticas. Es decir, aquí este beneficio solamente se está estableciendo es en cuanto al descuento que se va a hacer por los costos de radicación, trámite y el pago a la final de la liquidación para obtener la licencia de reconocimiento. No quiere decir que con este acuerdo, con este proyecto de acuerdo, se estén licenciando construcciones que obviamente no cumplan con lo establecido en la norma urbanística, ¿sí? Ya estos temas de poder hacer este tipo de licenciamientos que en un principio no cumplen, estaríamos hablando ya en materia de legalización de asentamientos humanos, otra cosa muy diferente que pues en un futuro podría tratarse aquí en el Consejo Municipal. Pero ahorita lo que estamos tratando de hacer es generar un incentivo económico para que la gente, pues vuelvo y lo repito, tenga esa cultura de pago. Han habido, porque también hemos planteado esto al Consejo Municipal, de unos 2 años hacia acá, por unos decretos de la Superintendencia de Notariado y Registro, cuando los ciudadanos realizan una compra-venta de un predio que tiene una construcción, si este predio no está legalizado de más o menos 2-3 años para acá, el señor registrador de Zipaquirá, que nos atañe o es al que debemos registrar los instrumentos públicos de los predios del municipio de Tabio, si estos predios no se encuentran legalizados, ¿sí?,
si no se adjunta licencia de construcción, estas personas no pueden terminar de realizar sus ventas y por ende no pueden registrar, hacer efectiva la tradición de sus compraventas. Entonces, adicional a que obviamente estamos generando una legalización, un ordenamiento territorial, estamos generando recaudo, de paso estamos generándole un impacto o dándole una cabida, una solución a las personas que tienen sus negocios privados de compraventa de predios y que han tenido inconvenientes, bastantes inconvenientes al momento de llegar a notaría y posterior registro, en tanto que si no están legalizadas, ¿sí?, el señor registrador, o la oficina de registro, perdón, porque no es en cabeza del funcionario, sino la oficina de registro, no registra esas escrituras. Entonces, como estamos hablando de casi siempre construcciones de 10, 15, 20 años, pues son construcciones que la gente no, pues anteriormente no se tramitaba o no se les exigía la licencia de construcción, ¿sí? Y obviamente pues cuando uno va a hacer ese trámite, la gente se ve abocado o se encuentra de golpe con un trámite que es pues no costoso, sino que de pronto se sale el presupuesto o de lo que tenían presupuestado al momento de realizar ese tipo de negocio ya privado de compraventa. Entonces, eso es otro de los temas que tampoco, digamos, se trata de solucionar. Nosotros no podemos darle como entidad pública una solución a los temas de derecho privado de los ciudadanos, pero sí también se les está generando la oportunidad para que ellos, no podemos entregarle así nomás la licencia, pero sí tratamos con esto de que pues el costo no se les incremente, ¿sí?, respecto a eso. También se han generado, digamos, en las atenciones que se hacen en la Secretaría de personas que están en trámites de sucesión, ¿sí?, pasa exactamente lo mismo. Cuando llegan o acuden a la vía judicial, si efectivamente esas construcciones no se tienen legalizadas, no se presentan licencias de construcción, los jueces, digamos, frenan el proceso ahí y no siguen tramitando las sucesiones hasta tanto no se les adjunte y no se les compruebe que efectivamente esa construcción existe, porque no pueden impartir derecho sobre algo que legalmente no está constituido, ¿sí? Entonces, el tema de sobre qué tipo de licencias o qué tipo de condicionamientos podrían enmarcarse en este beneficio, son las licencias, primero, que cumplan con la norma, en norma urbanística. Hablo respecto a número de pisos, aislamientos, ¿sí? Obviamente ya en el estudio de cada caso se verá el tema de los aislamientos que ya están desde hace varios años, los antejardines, pues que no podemos aplicarles una norma diferente a la que ya viene aplicándosele al sector, porque pues sí, pero pues cuando ya hablamos de número de pisos donde no se pueden construir tipo de cosas, o cuando estamos en ronda de río, ¿sí?, todo ese tipo de cosas pues no van a cumplir. Y hay otro tema, y es la antigüedad de la obra, ¿sí? Nosotros simplemente tenemos que hacer caso totalmente a lo que dice el decreto 1077, y es que traduce que las licencias de reconocimiento de edificaciones aplican a licencias de 5 años hacia atrás. Es decir, si estamos en el 2021, más o menos en obras que se hayan hecho en el 2016, en el 2015 hacia atrás, ¿sí? Entonces, las que están ahorita, ¿por qué? Porque pues tampoco queremos quitarle competencia a la inspección de policía, ¿sí?, para hacer ese seguimiento, ese control urbanístico, porque entonces lo que tampoco queremos generar en la ciudadanía es que yo construyo mi casa hoy, ¿sí?, y al mes de construirla sin una licencia, entonces tramito una licencia de reconocimiento, me van a cobrar el 50% y no pago lo que efectivamente tengo que pagar por una obra nueva, ¿sí? Entonces, obviamente esto se dará en el estudio de cada radicado, de cada proyecto, que obviamente se les exigirá, como se exigen cualquier licencia de reconocimiento, un peritazgo por un profesional que efectivamente acredite que ese tipo de licencias tienen una vejez en el tiempo, ¿sí?, y que no simplemente estamos generando que todo el mundo construya su casa o su edificación y que en 2, 3 meses entonces pase una obra como que lleva 10 años, ¿sí?
Entonces, trajimos un ejemplo de lo que pagarían con ese beneficio, o sea, un ejemplo de lo que se cobra actualmente por una licencia de reconocimiento y aplicándole el 50% del beneficio, en cuánto quedaría el ciudadano pagando. Honorables concejales, buenas noches, todas las personas que nos acompañan aquí en el recinto y todos los que se encuentran conectados en las redes sociales. Nosotros trajimos aquí unos ejemplos de viviendas unifamiliares, un ejemplo 70 metros cuadrados, que con el acuerdo del 2021 estarían pagando 1.467.115, estarían pagando con el beneficio un 50%, que es 733.557. Vamos aquí otro 733.557. Aquí tenemos otro ejemplo de 120 metros cuadrados, una vivienda igual unifamiliar, que con el acuerdo estaría pagando 1.822.173, con este beneficio estaría pagando 911.087 pesos. Un bifamiliar de 160 metros cuadrados estaría pagando con el acuerdo 4.176.940 y con el beneficio estaría pagando 2.088.470. Y vamos a hacer el último ejercicio con un trifamiliar que con el acuerdo estaría pagando 7.049.013 pesos y con el beneficio 3.524.507. ¿Cuántos metros son? Esos son 210 metros cuadrados. Bien, eso sería. Listo. Gracias. También quería que no se nos quedara contarles que igualmente, ¿qué sucede? Este recaudo, estamos hablando de licencias en las que ni siquiera la inspección de policía a hoy tiene competencia para generar esa imposición de multas. Es decir, obviamente pues aquí no es la intención de la Secretaría decir que la inspección de policía no puede imponer multas, pero pues es bien sabido para toda la ciudadanía que existe un tiempo de prescripción, ¿sí?, donde la inspección de policía pierde totalmente la competencia para imponer esas multas. Y a hoy vemos que no se ha generado recaudo, pues porque, digamos, no se obtiene recaudo de multas por infracciones urbanísticas, pero tampoco se obtiene el recaudo por el licenciamiento, porque nosotros, digamos, la administración ya perdió la potestad para imponer esas sanciones. Entonces, ¿qué es lo que se quiere acá también? Recaudar lo que no se puede hacer a través de inspección de policía y de construcciones que llevan 10, 15, 20 años, que pues no necesitarían en principio, o la gente simplemente pues dentro de su pensamiento, de su cultura dice pues ya no lo necesito, ¿sí? Pero pues se vienen abocados a una serie de cosas que era lo que yo les explicaba ahorita en temas de registro, de sucesiones, que sí lo van a tener que hacer. Entonces la idea también es poder, vuelvo y lo digo, darle una herramienta a la gente que no solucione ya de cara a un problema, ¿sí?, como una compra-venta o una sucesión, sino que efectivamente lo solucione desde ya y se pueda acoger a estos beneficios pagando un menor costo, y obviamente que el recaudo pues de la Secretaría y de la Administración suba un poco más por estos números que, digamos, no se tienen en el radar, porque no se le puede exigir, a no ser que sea a través de vía judicial, a los ciudadanos a que tramiten sus licencias urbanísticas, ¿sí? No sé si alguno de los concejales tenga alguna duda. Ya le vamos a dar el uso de la palabra a los concejales de acuerdo como están escritos. Entonces tiene el uso de la palabra el concejal Francisco Rodríguez.
Muchas gracias, señor presidente. Con las muy buenas tardes para mis compañeros concejales, los que nos acompañan en el recinto y los que nos acompañan de modo virtual, la secretaria de Planeación, su equipo de trabajo, señora secretaria, y un cordial saludo para todos. Doctora, pues de mi parte manifiesto que este proyecto se había venido intentando hace aproximadamente 5 años desde que tengo participación en este recinto. Y eso sí, manifiesto, yo no soy mucho de los que felicito, pero el día de hoy sí me siento complacido, que va a ser un proyecto de alta necesidad para quienes tienen sus viviendas y aún las están construyendo de manera ilegal, ¿sí? Yo sí felicito esta iniciativa y a mis compañeros se los había manifestado en varias ocasiones que uno es muy conveniente porque se va a generar recaudo, ¿sí? Dos, tenemos arquitectos que están haciendo sus prácticas en otros municipios, el cual aquí dentro de nuestro municipio también pueden adelantar esas prácticas, sacando todo este proceso, porque eso es un proceso, no es de 2, 3 meses, sino eso lleva su tiempito. Yo sí quisiera saber a cuánto tiempo se les va a dar hasta cuándo, mejor dicho, vamos a tener estos incentivos y este proceso de legalización. Bueno, primero que todo, concejal, muchas gracias por sus palabras y la confianza hacia la Secretaría de Planeación. Sí, señor, efectivamente la idea es que sea toda la vigencia 2021. El proyecto radicado habla de toda la vigencia 2021. No se podría realizar más allá porque pues prácticamente algo que no tenga limitación en el tiempo estaríamos modificando sin quererlo el estatuto tributario, ¿sí? Entonces lo que se hace es que se establece única y exclusivamente por un lapso de tiempo. Ya estamos en mayo, mandarlo a 2, 3 meses no tendría sentido y por eso lo que hace es que se genera o lo que hemos presentado es que sea hasta diciembre del 2021, de este año. Ah, ok. Digamos, por ejemplo, ¿cómo se va a manejar este sistema en los centros poblados? Que es claro que el tema del licenciamiento no... Claro. Sí, concejal, precisamente por eso le aclaro lo siguiente. Obviamente las licencias deben cumplir con lo normativo, es decir, nosotros no vamos a hacer unos beneficios sobre cumplimiento de norma porque no es lo que nos atañe en este momento, simplemente es sobre, digamos, los costos, ¿sí? Que obviamente sí ayudan y generan un gran impacto a mucha población que cumple, pero pues que no ha tenido la posibilidad de como que económicamente poder soportar ese gasto, ¿sí? Entonces, obviamente aplica para todo el territorio, hablo en cuanto a licencias en zona urbana, zona rural, centros poblados, ¿sí? Porque no es solamente para la ruralidad o algunos centros poblados, es para absolutamente todo el municipio que cumpla con esos requisitos del 1077, que es antigüedad de la construcción y que obviamente cumpla con la norma urbanística. Listo, y se le hará el proceso y el estudio normal que se le hace a una licencia de reconocimiento en la actualidad. Mi pregunta es, ¿este proceso se va a empezar a hacer a corto plazo? Sí, señor, es decir, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Obviamente, si todo sale como esperamos, que es la aprobación del proyecto, va a ser de manera inmediata. Obviamente pues se generan unas campañas de socialización con la comunidad y pues nuestro primer apoyo son los arquitectos del municipio, ¿sí? Los que más, los que trabajan acá, los que radican proyectos, los concejales también, pues que son los directos que tienen línea directa con la comunidad, ¿sí? Y obviamente pues la Secretaría también está dispuesta, como siempre, hacer una mayor atención a la comunidad para que se le pueda explicar y también darle alguna orientación en cuanto a obras que definitivamente no pueden ser susceptibles de legalización. Listo, doctor. De todas maneras, como representante de los constructores del municipio, sí manifiesto que es un excelente proyecto.
Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, concejal. Tiene el uso de la palabra concejal Arturo Gutiérrez. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeros concejales, señorita secretaria, aquí la doctora también, gracias. La doctora Olga y el doctor Javier y la secretaria Yuveni. Bueno, mi pregunta es que su merced estaba hablando de, bueno, los que tienen sus casas desde hace más o menos 20 años para acá, que hay casas bonitas, ellos que van a tener algún presupuesto alto en lo que van a cobrar, porque yo estoy hablando casas que tampoco tienen licencia desde hace 40 años. Y las antiguas, que no sé si las sacarían, no sé, eso sí no sé nada. También quiero que me explique casas que también distingo que tienen por lo menos 50 años y no se le ha solucionado nada a ellos. Entonces yo sí quisiera saber qué pagan esas casas, porque ahorita digamos, hablamos de casas mejores, a las casas antiguas de 50 años, 40 años, de 30 años para atrás. Y de 30 años para acá yo diría que ya todo es distinto. Entonces, sí quisiera saber yo qué presupuestos, cómo van a hacer con ellos para cobrarles o para pagar. Y yo también me incluyo en esos también porque es verdad. Y felicitarlos por su trabajo y por su proyecto que sacaron, porque de verdad, eso sí lo hablamos antes de llegar a la alcaldía, mi alcalde, y estuvimos hablando que legalizarle a todo el mundo sus terrenos, ayudarlos, apoyarlos para que, verdad, es muy necesario que todo el mundo quede legalizado. Y ¿qué más le doy a su merced? Bueno, pues esa sería mi pregunta. Muchas gracias, presidente. Bueno, concejal, muchas gracias. Sí, señor, efectivamente, no, el beneficio del 50% va a ser para absolutamente todos los predios, las construcciones, es decir, no se va a tener en cuenta, digamos, ubicación, estrato socioeconómico, sino que simplemente el beneficio va a ser absolutamente para todas las construcciones. Obviamente, los valores en el pago de la liquidación van a cambiar, porque no, como le explicaba el arquitecto Germán Humberto ahorita, no es lo mismo el costo de una casa de 70 metros cuadrados a una casa de 120 metros cuadrados. La de 70 metros cuadrados, en el ejemplo que hacíamos, va a pagar 700.000 pesos, y la de 120 metros cuadrados paga 2 millones de pesos. Entonces, el 50% se aplica a la liquidación que nosotros hacemos normal, de acuerdo a los metros cuadrados, se le aplica el 50% y es lo que el ciudadano va a pagar. Perdón, me está diciendo su merced que el que tenga más de 70 metros cuadrados, por decir paga 2 millones, ¿va a pagar 1 millón? ¿O va a pagar más sobre los 2 millones? No. No, concejal, por ejemplo, el de 70, una casa de 70 metros cuadrados, no lo veo. Ah, ok, ya, aquí. Mira, sí. Una casa de 70 metros cuadrados, ¿sí? Actualmente pagaría 1.467.115 pesos. Con el beneficio del 50% quedaría pagando 733.577. A diferencia, por ejemplo, de una casa de 160 metros cuadrados, ¿sí?, que actualmente pagaría 4.176.940, con el beneficio quedaría pagando 2.088.470 pesos. Entonces, hay diferencia, obviamente, respecto de los metros que están construidos. No le puedo cobrar a todo el mundo lo mismo, porque pues no tienen los metros construidos igual, ¿sí? Otra pregunta, gracias. Otra pregunta, gracias. ¿Esto va desde 2020 para atrás? 5 años atrás, a partir de la aprobación del proyecto de acuerdo, 5 años. O sea, en el 2015. Sí, señor. Estamos en mayo del 2016.
Muchas gracias. Perdón, yo tengo una pregunta ahí en lo que pregunta el concejal. Digamos, ¿ustedes cómo hacen para identificar si esa obra fue en el 2016 hacia atrás? Si no tiene ningún requerimiento de, por ejemplo, de inspección. Claro, no, concejal. Mire, venga, le explico. Todo el proceso de revisión, de trámite de licenciamiento, de reconocimiento de edificaciones, es exactamente igual al que se viene llevando en la Secretaría. Internamente nosotros hacemos el proceso normal, que como o sea, las licencias que a diario recibimos o semanal recibimos en la Secretaría, y es que en una licencia de reconocimiento de edificaciones se les exige siempre un peritazgo que va firmado por un profesional, donde certifica que efectivamente la obra lleva tantos años. Obviamente, y lo que se espera es que se genere aquí una erradicación muy grande de licencias, y pues ya lo hemos planteado y lo tenemos como plan de contingencia, que muy seguramente acompañados de la inspección de policía, en tanto que nosotros como Secretaría no tenemos competencia para hacer control urbanístico, sí haremos visitas pues para efectivamente comprobar que lo que esté en el peritazgo pues concuerde, ¿sí? Porque pues obviamente se pueden generar casos, aquí trabajamos desde la buena fe de los ciudadanos, obviamente, pero pues se pueden generar casos, no tenemos que ser ciegos ante eso, en que pues de pronto gente va a decir a través de los informes que su casa lleva tantos años cuando en realidad no. Entonces sí es algo que obviamente pues vamos a surtir y vamos a soportar con el personal del equipo de urbanismo. Estamos totalmente comprometidos y sabemos, incluyéndome y a la secretaria, que obviamente tendremos que salir a campo para verificar que pues obviamente uno cuando le presentan el peritazgo y el respaldo de la firma, legalmente eso es prueba suficiente, pero pues no sobra por parte de la Secretaría y de la Administración que se haga un sondeo de ese tipo de edificaciones. Gracias. Concejal Pablo, al respecto del tema o... Al respecto del tema, ¿ese peritaje lo tiene que contratar la persona que quiera solicitar la esta? Porque pues en ese caso Sí, concejal. lo que se van a ahorrar en el descuento lo van a gastar en No, el independientemente, normalmente en el descuento, perdón, el costo de la licencia, o sea, yo no lo vería de esa forma porque igual sí o sí en una licencia de reconocimiento tienen que adjuntar el peritazgo y la declaración de antigüedad. O sea, esos son requisitos sine qua non, o sea, nosotros no podemos evitar eso, y va incluido entre es como decir que nosotros pudiéramos intervenir en el costo de lo que le tienen que pagar al arquitecto o al profesional que les presenta el proyecto. No, nuestra injerencia no va hasta allá. Y lo mismo en el peritazgo. Lo que sí se ha hablado, digamos, de manera informal, porque obviamente nosotros no podemos ingerir en eso, vuelvo y lo repito, es que la colectividad de arquitectos, pues al ver que se van a generar varias licencias, sí van a generar, digamos, unos costos más asequibles, en tanto que ya no van a licenciar una o dos, sino pues esperan que sean 20 o 30 licencias. Pero digamos que respecto a ese peritaje, no sé que no les compete a ustedes, no sé, ¿tú tienes alguna idea cuánto puede valer un peritaje? No, concejal, no, porque cada proyecto de licenciamiento es totalmente diferente y cada profesional, pues, es como cuando a uno lo contratan como abogado o un contador o al médico, tiene una tarifa o unos costos diferentes, obviamente sin exceder más allá, ¿sí? ¿Por qué no podemos, digamos, modificar ese requisito del peritazgo, ni de la declaración, ni de la presentación de un profesional? Son requisitos que están en la norma y que realmente cometeríamos un error y dañaríamos el proyecto al decirle a la comunidad o mal informarle y decirle que efectivamente sí le vamos a evitar presentar ese requisito cuando no podemos hacerlo, teniendo en cuenta que es la base sumaria, es la prueba que tenemos para saber si efectivamente sí le aplica o no esa licencia. Entonces tenemos claro que son 5 años a partir de la fecha. ¿Eso lo dice la ley, sí? ¿O es...? Ok. No, para dejarlo claro, o sea, en el 2016, ya que las personas que nos están siguiendo en las redes sociales, pues para que lo tengan claro que es 5 años atrás, 2016
hacia atrás. 2016 hacia atrás. Sí, señor. Bueno, tiene el uso de la palabra concejal Luis Miguel. Muchas gracias, señor presidente. Con un cordial saludo a todos los asistentes a la sesión del día de hoy, en especial a la comunidad que nos acompaña a través de las redes sociales. Unas preguntas muy concretas, señor presidente. En primer lugar, yo creo que pues se tiene que decir claro que las licencias que se vayan, digamos, a subsanar o que se vayan a legalizar en este caso se van a liquidar bajo el estatuto tributario actual. Eso se tiene que decir, digamos, de una manera clara. Segunda pregunta. Las licencias que se tramiten en la actualidad no generan ningún tipo de retroactivo, ni de intereses, ni de nada, digamos, por el tema de no legalización en su debido momento. Eso también hay que dejarlo muy claro para la gente. Tercera pregunta. ¿Cuál es el limitante en el periodo de tiempo de legalización, teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto es que todas las viviendas del municipio estén debidamente legalizadas? Con mucho gusto, concejal. Efectivamente, sí, la operación que se está haciendo en el archivo Excel por el arquitecto Germán, efectivamente lo estamos haciendo sobre tarifas del acuerdo del estatuto tributario vigente, ¿sí? No estamos hablando del estatuto 2015, sino es los valores que se cobrarían en la actualidad con el estatuto vigente y al momento de la radicación, que obviamente operarían sobre licencias o sobre erradicaciones después o una vez se apruebe el proyecto de acuerdo, ¿sí? En cuanto a los intereses, concejal, nosotros como Secretaría de Planeación, uno, las licencias urbanísticas, o sea, el tema por haber dejado de legalizar, no es competencia de la Secretaría, dos, no genera intereses. Lo único que generarían intereses en este caso, y ya es otro tema muy diferente, es cuando yo me veo o se me impone una sanción o una multa por infracción urbanística, ¿sí? Una sanción que me impone una multa. Entonces en este caso nosotros digamos, no es que yo entienda lo que usted quiere decir, que le vamos a cobrar el 50% o le vamos a beneficiar con el 50%, pero es que se le ha generado un montón de intereses por no haber pagado su debido tiempo. No, porque precisamente la norma nos trae ese tipo de licencia, trae muchas licencias, construcción, subdivisión, y en último escaloncito trae una licencia que se llama licencia de reconocimiento de edificaciones, que es precisamente cuando usted tiene una construcción muy vieja o la construyó 5 años atrás y le aplica ese tipo de licencia. Y se le piden o se le solicitan una serie de requisitos técnicos y jurídicos diferentes a una tramitación o a un trámite de licencia de construcción modalidad obra nueva. ¿Me recuerda la otra pregunta? Qué pena, concejal. Porque la norma lo trae. Sí, no es a discrecionalidad de la Secretaría, sino que las licencias de reconocimiento de edificaciones aplican como trae el artículo en el decreto 1077. Si le digo la manera, estaría infringiendo el decreto 1077. Pero no es imposible. Pero vuelvo y lo digo, lo que pasa es que es muy... Uno pensaría que como tiene la norma a nivel general, que todas las licencias de construcción tienen el mismo rasero, pero todos los predios, como todos los seres humanos, somos totalmente diferentes. Entonces, hasta que no llega el estudio, hasta que no llega la erradicación del proyecto, nosotros como profesionales, sobre todo mis compañeros que son los que más injerencia tienen, que son los que revisan la parte técnica, pues obviamente cuando estamos hablando de temas técnicos, pues cada proyecto y cada predio y cada obra es muy diferente. Última pregunta, señor presidente y compañeros. ¿Se tiene un estimado o un estadístico de cuántas viviendas en ese periodo de tiempo están por legalizar y cuánto sería el recaudo aproximado de este proyecto? No lo tenemos sencillamente. ¿Por qué? Porque nosotros,
uno, no tenemos en cabeza, no tenemos en competencia hacer un control urbanístico, es decir, si mañana la Secretaría de Planeación quiere salir a campo y decir, quiero pedir licencias de construcción por cada casa, no podemos hacerlo. El único que tiene la competencia pues es la inspección de policía, porque tiene un poder de policía especial para hacer ese tipo de cosas. Ni siquiera la inspección de policía lo tiene, porque obviamente sí se tiene y nosotros generamos semanalmente, o cuando llegan a la Secretaría de Planeación las quejas sobre infracciones urbanísticas, remitimos los informes a la inspección sin saber si son obras que llevan más de 5 años o son recientes, porque no podemos establecerlos con una simple queja, ¿sí? O bueno, cuando se hacen las rondas, las visitas, más o menos, pues uno, a ojo de buen profesional de mis compañeros, ellos dicen tiene tantos años, pero no es algo que está certificado. Entonces es muy complicado establecer una estadística, pero obviamente pues por las quejas y por los comunicados de los mismos profesionales y de los mismos compañeros que son de Tabio, pues sí, obviamente uno tiene conocimiento que son bastantes, ¿sí? Y últimamente se ha generado mucho en la Secretaría, que fue también algo que nos llevó a poder generar este beneficio, y es que la gente ha tenido muchos problemas en el tema de sus compraventas y en el tema de sucesiones. Entonces la gente queda, pues vuelvo y lo digo, como le dije al principio, queda abocado a que son gastos que no tenía presupuestados al inicio de un negocio, que están de cara contra promesas de compraventa, multas, sanciones, demandas. Entonces pues sí se ha generado mucho ese tipo de inconvenientes con las personas, porque pues antiguamente, todos lo sabemos, no se exigía ese tipo de legalizaciones para poder hacer una compraventa normal, pero ahora sí. Y en términos económicos tampoco existe un aproximado. No, sabemos que es dinero que no están en las arcas. Bueno, pues para finalizar, sí deberíamos considerar, no sé, alguna estrategia, alguna actividad que le permita a las personas que esto sea 100% gana para la gente, para que lo vean así. Porque el tema de que tengan que pagar el peritaje, eso va a ser un desincentivo al incentivo, ¿sí me va a entender? Claro, no, y el ciudadano y el usuario es consciente de eso, ¿sí? Es consciente de eso, y vuelvo y se lo digo yo, de manera informal, ¿sí? Se han acercado muchos profesionales y pues les ha gustado la idea, obviamente, y ellos están dispuestos también, vuelvo y lo repito, de manera informal, a generar una serie de paquetes, podríamos decirlo así, para los ciudadanos, teniendo en cuenta que también nosotros como Secretaría también estamos generando un impacto en el empleo, porque ellos van a tener más generación de prestación de sus servicios, ¿sí? Entonces sí se puede hacer, por eso vuelvo y le digo, no de manera formal, porque usted sabe que nosotros no podemos generar ese tipo de incidencia en los profesionales privados, pero sí ellos han manifestado que efectivamente están dispuestos, además que hay gente que pues son profesionales que prestan su servicio acá desde hace muchos años y que saben cuáles son las construcciones que aplican y cuáles no, ¿sí? Pero sí, digamos, eso estaría dentro de las estrategias que podríamos que se tienen ideadas y que se han charlado hasta el momento, para que los profesionales también puedan hacer una concesión con los ciudadanos. Muchas gracias por las respuestas. Eso era todo, compañeros. Muy buena, concejal. Tiene la palabra el concejal Jairo Borrego. Gracias, vicepresidente. Con las buenas noches para los compañeros concejales, para los funcionarios de la administración, las demás personas que nos acompañan en el recinto y a través de las redes sociales. Pues con este proyecto de acuerdo, hasta donde me doy cuenta, la verdad no creo que cumpla la expectativa que teníamos nosotros como concejales, en el sentido de que aquí la mayoría de construcciones que están sin licencia pues están en zonas que no les han permitido que se construyan. Es decir, si nosotros vamos a los sectores como el Pensil, como Carrot, como Palo Verde Chicú, Lourdes, unos sectores,
la gente ha construido es porque tienen que solucionar su vivienda, y si nosotros pensábamos que con este proyecto se les podía ayudar a la gente, pues simplemente la doctora tiene toda la razón, que tampoco puede pasar por encima de las normas, y donde está restringida la construcción, pues simplemente no se va a poder legalizar. Entonces, hay varios casos. Por ejemplo, uno se da cuenta que sobre todo en el sector rural se han hecho construcciones muy bonitas, pero a veces hacen 3 o 4 pisos, y uno dice, entonces, ¿qué va a pasar en este caso? ¿Será que puedo legalizar mis 2 pisos? O si no puedo legalizar, pues definitivamente no puedo legalizar nada, pues prácticamente quedo en la misma. Y uno ahorita en este momento, pues 7 meses, mientras se hace un proyecto, mientras se radica, pues se pasa el tiempo, y yo veo que esto va a quedar cortico para darle trámite a todas esas licencias que se piensan tramitar. Pero como dice la doctora, pues no le pueden pasar las vigencias, porque desafortunadamente así son las normas. Lo que dice el concejal Guaje, pues tiene toda la razón. Hay que buscar otro mecanismo, otra opción, otras alternativas, a ver cómo podemos encajar a este cierto grupo de viviendas, de gente que tiene muchos años con una construcción y que no ha podido legalizarla. Yo quisiera que, verdad, este proyecto de acuerdo llegara a muchas más personas. Sería ayudarle a que verdaderamente lo necesita, porque realmente se quedaría cortico el proyecto de acuerdo si no se le da la oportunidad a la mayoría de gente que tiene sus construcciones y que necesitan, pues, legalizar para poder de pronto vender, o para poder hacer tener un respaldo en el banco, al menos para sacar unos créditos. Definitivamente aquí no hay sanción, ¿cierto? Y si yo ya tengo un llamado de atención, digamos, de la inspección de policía, tampoco me va a impedir para que yo pueda legalizar mi construcción. Esas son las preguntas. Muchas gracias. Bueno, concejal, voy a empezar desde lo último hacia lo de la legalización ya en cuanto a infracción de norma. No, señor, no, esto no genera sanción, porque vuelvo y le digo, nosotros no tenemos la potestad de imponerle sanciones a las personas por no haber legalizado en un tiempo establecido, ¿sí? O antes de iniciar las obras, que es como se debe hacer, ¿sí? En principio. El 1077 y las normas siempre han traído las licencias de reconocimiento de edificaciones para construcciones que estamos hablando de 70, 60, 50 años, que fue el espíritu del legislador lo que quiso hacer con eso, porque en ese momento no se pedían, ¿sí? No se exigían, no era necesario legalizar las construcciones. Para eso se creó ese tipo de licencia, ¿sí? Pero no significa que la Secretaría de Planeación le vaya a imponer o sea, que le esté dando el beneficio y que por el otro lado le esté generando una sanción por no haber licenciado. No, señor, no es así. ¿Qué pasa cuando yo tengo un proceso por infracción urbanística? A la final, el proceso por infracción urbanística me obliga o me genera la obligación. Uno, cuando es susceptible de legalización, pues que legalice, ¿sí? Me impone la multa, pero con la sola multa no significa que yo esté legal, ¿sí? Me impone la multa y adicional a eso debo generar la legalización. Y en su defecto, en el peor de los casos, cuando no se puede legalizar, pues me ordena la demolición, que también es un tipo de licencia. Entonces, si yo tengo una multa, por ejemplo, y tengo que generar mi licencia, me puedo acoger a este beneficio, ¿sí? No significa que nosotros como Secretaría con este proyecto le vayamos a exonerar de la multa, porque vuelvo y le digo, no fuimos la autoridad
que impusimos la multa, y dos, este es un proyecto de incentivos y beneficios y no de amnistía, que la amnistía es generada o fue creada exclusivamente para generar unos beneficios respecto de las multas y las sanciones que me imponen, ¿sí? Entonces no estamos hablando ni de imponer sanciones, pero tampoco de generar beneficios sobre las sanciones impuestas. Sí un beneficio en cuanto a que si yo como acreedor de o estoy inmerso en un proceso de infracción urbanística, me ordenaron licenciar, pues me puedo acoger a este beneficio si cumplo, ¿sí? Y voy a pagar mucho menos de lo que tendría que pagar por cumplir con ese fallo o esa orden de la inspección de policía, ¿sí? Entonces no es que vayamos a generar, eso sí quiero dejárselo con toda claridad, no vamos a generar sanciones, no vamos a generar tampoco amnistía sobre las sanciones impuestas a los infractores, ¿sí? Pero ellos pueden y como tienen que licenciar, pues se acogen al beneficio y pagan mucho menos, el 50% de lo que tendrían que pagar, porque pues normalmente si hay infracción, dejan la infracción ahí, pero pues la infracción no desaparece, ¿sí? Y el hecho de tener que licenciar, pues tienen que licenciar. Respecto al otro tema, claro, nosotros tenemos claro y pleno conocimiento que hay muchas construcciones que están construidas en lugares y en sitios del municipio que no son susceptibles de licenciamiento, no son susceptibles de legalización, pero debo decirle yo que no podemos generar una confusión en cuanto a que nosotros estamos presentando aquí es un proyecto para generar incentivos y beneficios económicos en el trámite de licenciamiento de reconocimiento, ¿sí? Es decir, que lo que sea susceptible de legalización va a tener un menor costo económico para el usuario. En cuanto al tema de legalización o de generar una norma especial, que es lo que podría hablar uno en palabras más sencillas, generar una norma especial para esos asentamientos, porque lo que se hace es que se generan asentamientos urbanos, rurales, como quiera que los llamemos, y es que el único medio en este instante, en este momento, para poder generar una legalización de ese tipo es la concertación y es la actualización del EOT, ¿sí? No podemos hacerlo ahorita por proyecto de acuerdo, ¿por qué? Si en el acuerdo municipal que aprobó el esquema de ordenamiento territorial 2001 y su modificación, si hubiese dejado sustancialmente una norma que le diera la posibilidad a la administración y al consejo de decir, nosotros tienen o se van a generar legalización de asentamientos humanos, este sería el momento perfecto para uno decir, generamos el proyecto de acuerdo, porque sustancialmente tenemos la autorización y podemos reglamentarlo. No, ni siquiera nosotros como municipio y como consejo lo generaríamos, sino lo único que entraríamos a hacer es a reglamentarlo. Y sería mucho más fácil porque simplemente se reglamenta, se establece cuáles son los polígonos a legalizar y se les da su propia norma de acuerdo a lo que ya está construido, de acuerdo a sus vías, etcétera, cumpliendo unos requisitos de servicios públicos, vías, etcétera, ¿sí? Pero como sustancialmente no se tiene en el acuerdo que tenemos actualmente en el esquema de ordenamiento, no podemos generarlo ahorita porque generar un tipo de norma como es esa norma de legalizar fuera de asentamientos o construcciones o zonas de darle su propia norma a esas áreas, estaríamos hablando de una norma estructural. De una norma estructural que la ley 388 le dice a uno, cuando usted va a hacer un cambio, una modificación estructural de un esquema o de un plan de ordenamiento territorial, tiene que hacerlo a través de una concertación nueva del esquema de ordenamiento, del esquema de ordenamiento territorial. No podríamos hacerlo así nomás. Créame que efectivamente sí, es algo que hemos estudiado y lo tenemos presente y se han generado de poder plantear esas legalizaciones. ¿Qué es lo que se hace con esas legalizaciones? Se incluyen como áreas, ¿sí? Donde se pueda dar una norma que no va a ser una norma general como la que se establece para cada uso de suelo, sino que esa norma que se da o esa norma urbanística que se da para esas zonas es específica para esas zonas y se parte al revés. Desde lo que ya está construido
se saca una norma y obviamente se pone unos topes, ¿sí? Pero no se planea, o sea, es al revés. No se planea un desarrollo, sino del desarrollo que ya está, se establece cuál es la normativa y cuáles son los máximos, porque el hecho de que se legalicen no puede generar en el ciudadano que efectivamente se legalizó esas zonas, ¿sí? Y que entonces cuando nos demos cuenta ya no tenemos punta a la montaña, sino son 5 y 6 y 7 pisos, ¿sí? Y como entonces vuelven a haber legalización de asentamientos, yo construyo y construyo y construyo, saturando el ordenamiento territorial y pues a la final siempre me van a legalizar. Esa no es la idea. Por eso las amnistías, las legalizaciones de los asentamientos humanos es un tema muy delicado en cuanto a ordenamiento territorial que se hace una vez cada 20 años, ¿sí? Precisamente para darle un beneficio a las personas que no han sido tan juiciosas en obedecer el ordenamiento, y se les da un beneficio para que no es que se les dé más permiso, sino que se legaliza lo que ya tiene y se da una norma específica para esas zonas. Pero en este instante, infortunadamente, concejal, no podemos hacerlo a través de este proyecto. Claro, por supuesto que sí, uno creería que ese es el mayor problema, y pues sí lo es también, pero sin dejar de lado que hay mucha gente que sí cumple, pero que no tiene toda la capacidad económica para soportar esos gastos. Entonces, el no darle trámite a un proyecto de estos también se le estaría quitando la oportunidad a las personas y a los ciudadanos que sí cumplen con la normatividad a sus predios, que estamos hablando de casos de 20, 30 años, de 15 años, de 10 años, de 7 años, pero que no han tenido efectivamente es un soporte económico para sufragar los gastos de licenciamiento, que a la final, pues como todos los ciudadanos que pagamos impuestos y que cumplimos obligaciones, pues tenemos que hacerlo, ¿sí? Es puntualmente eso, concejal. Tiene el uso de la palabra concejal Esperanza Camacho. Gracias, señor presidente. Cordial saludo para las personas que nos acompañan de la administración, los honorables concejales que nos acompañan en el recinto y en la virtualidad, y también cordial saludo para las personas que nos acompañan en las redes. Secretaria y doctora y todos los personas de planeación, pues excelente esta iniciativa, pero pues veo que, como han dicho varios concejales, de pronto quedó coja, pues en este momento no se puede ampliar, pero sí tener en cuenta lo que ya está desarrollado y se debe de organizar, porque la legalización de los predios que cumplen con la norma, pues excelente, porque va a beneficiar a las personas en el tema del bancario, donde ya pueden hipotecar su bien inmueble y le pueden prestar sobre su casa, que en este momento no lo pueden hacer. Pueden legalizar su punto de agua, que en la vereda, en la mayoría de veredas en el centro, en el casco urbano, para usted tener su punto de agua tiene que presentar la viabilidad de la construcción. O sea, esos son beneficios que se van a dar, y pues celebro ese tipo de beneficios, pero la idea es acoger a la mayoría de población, doctora, porque tenemos personas que han construido de hace 40, 50 años, por ejemplo, cerca de la Ronda del Río, porque no sabían de la norma que ahorita existe. Por ejemplo, en Palo Verde hay muchas casas que están cerca a la Petar y donde no han podido legalizar sus construcciones, y han sido personas que necesitan una ayuda del subsidio de vivienda y no se las han podido dar porque no pueden legalizar sus construcciones. Sería entonces, doctora, a ver si se pudiera para otro próximo proyecto, porque veo que este ya queda ajustado a que las construcciones cumplan con la ley, con la norma, para ser legalizados. O sea, ahí no hay nada más que hacer, deseándole que tenga buena acogida, hacer una buena información para toda la población, y importantísimo, desde la Secretaría de Planeación, hacerle acompañamiento a las personas que se acerquen allí y las puedan ustedes orientar, que pues gracias a Dios tenemos bastantes profesionales en la Secretaría, en donde cada usuario que llegue poderle hacer el acompañamiento. Ahorita, para que su merced me haga el ejercicio de que, por ejemplo, yo llego a solicitar la viabilidad de la legalización,
¿cuál sería el proceso de que yo estoy en su secretaría? Desde que llego, ¿cuánto demoraría? Usted diciéndole a las personas el proceso que se debe hacer para tener conocimiento de que, por ejemplo, uno le diga a una familia, vaya que están legalizando, ¿cómo es el proceso? Desde que llega, ¿tiene que sacar cita, no tiene que sacar cita? ¿Quién lo va a atender? ¿Cómo va a ser ese tipo de explicación hacia el futuro contribuyente? La otra, su merced, tener muy en cuenta aquí a la secretaria, pedirle el favor que estamos en este momento en el tema de los callejones. Las personas que han hecho sus divisiones no están no pueden legalizar una escritura porque resulta que ahora tienen que tener legalizado el callejón. Entonces, pues yo pensaría que por medio de la Secretaría de Planeación, o sea, cuando las personas van a hacer allá las subdivisiones, yo creería que eso debería ser el primer paso de ustedes, en donde legalicen ustedes mismos el callejón, porque pues ahorita van a pedir una vía, van a pedir un servicio de gas o arreglar la vía, que porque no han cedido los derechos a planeación. Y por ejemplo, en un callejón donde ya inicialmente, cuando se inicia esa subdivisión, son 2 personas las que inician ese proceso, y ya ahorita para legalizar ya son cantidad de familias que han construido, pues unas no van a querer ya hacer porque ya les da el miedo de que cómo así que van a escriturar al municipio su callejón, otros pues ya no están, son arrendadores. Entonces sí tomar en cuenta ese tema. Y la otra situación, poder ayudar a las personas que han desarrollado sus construcciones en sitios afectados, que ya no se pueden tumbar porque construyeron cerca de la quebrada, y cómo van a tumbar una construcción que vale mucha plata y no para mí no es como permitido, o no permitido, sino que tanto trabajo de la gente para hacer una casita y que se la tengan que derrumbar, no creería. Entonces es pedirles el gran favor a ustedes con sus conocimientos para que podamos hacer un tipo de proyectos de estos para beneficiar a la población que en este momento quedaría por fuera de este proyecto. Esas serían mis preguntas, doctora. La última, su merced, qué pena. En el tema de la legalización, no, esto es de la posesión de predios que lleva la gente porque no han podido hacer sus escrituras porque vienen desde los abuelos, y con una posesión de 50 años en donde ya no existe el tema, o sea, para hacer escrituración ya no está quien firmó. Entonces, para hacer la legalización ante la Oficina de Instrumentos Públicos, si su merced me puede asesorar para ver si ya es viable que se acerquen las personas a la Secretaría para hacer este proceso, doctora. Muchas gracias. Claro que sí, concejal. Voy a empezar por el final. Efectivamente, nosotros ya tuvimos la primera reunión con la Gobernación de Cundinamarca, con la Secretaría de Gobierno, la Dirección de Legalización de Predios. Ya empezamos un primer paso que fue, digamos, toda la capacitación que ellos nos dan. Este viernes que viene tenemos nuevamente reunión ya para empezar a, digamos, mostrarle a ellos sobre los predios, digamos, los que más o menos uno puede tener en radar. Empezamos primero por los del municipio, que en casa pues hay muchos que no están legalizados. Entonces vamos a iniciar con ellos y muy seguramente de lo que resulte la reunión del viernes, pero sin miedo a confirmarle, más o menos en unas 3 semanas ya estaremos sacando la convocatoria, porque obviamente tenemos que hacer todo un tema logístico, un tema de protocolos de bioseguridad, pues para que la gente no llegue todo al mismo tiempo a la Secretaría, se generen citas, etcétera, y se le va a hacer una atención personalizada, partiendo desde la atención que yo hago con mis compañeros de la oficina en cuanto a revisión de documentos para saber si efectivamente sí aplican o no, y si sí se les puede prestar la ayuda directamente desde la Secretaría, y en procesos que no se puedan tramitar desde la Secretaría, la Gobernación de Cundinamarca nos está haciendo el enlace directamente con Agencia Nacional de Tierras para que ellos puedan hacerlo directamente con la Agencia Nacional de Tierras, no sin mediar abogados ni nada de eso que genere incrementos en el ciudadano para que pueda tramitar su
su legalización, pero efectivamente si usted necesita o requiere alguna asesoría más personalizada en la Secretaría, con mucho gusto, pues de hecho sí los vamos a empezar a molestar a cada uno con ese tipo de cosas para en la colaboración en la convocatoria. Su otra pregunta respecto a la legalización de personas que tienen construcciones en lugar donde no está permitido, pues le doy la misma explicación que al concejal Borrego, y es que efectivamente nosotros en este instante no podemos hacerlo. Eso solamente se podrá dar en concertación de EOT, que es la única herramienta que tenemos al momento para generar digamos, una formalización de todo ese tipo de construcciones y la generación de una norma específica para cada zona, ¿sí? Concejal, me recuerda. La atención en la Secretaría. Vuelvo y le digo, la aplicación de, digamos, las licencias que reúnan esos requisitos va a ser lo mismo que dice en el acuerdo municipal. O construcciones que la gente sepa, tenga la seguridad que más que el propietario que sabe cuántos años de construido tiene su vivienda. Si estamos hablando de viviendas de, vuelvo y le digo, 5 años hacia atrás, esas son las viviendas que van a aplicar, pueden llegar a la Secretaría, ya ahorita la jefe les explica el horario de atención, cómo se va a hacer, los atienden normalmente como se atiende a cualquier usuario que va a radicar un proyecto. Primero se le revisa el proyecto, se le hace una asesoría para cada proyecto y se le dice efectivamente antes de que ellos paguen los derechos de radicación, mire, definitivamente no le aplica el beneficio, o sí, claro, radique. Y efectivamente un dato que que el arquitecto me recordó, y es que obviamente los costos arquitectónicos van a ser diferentes porque aquí no se van a generar costos de diseño del profesional privado, porque no hay que diseñar, sino simplemente es el levantamiento, porque ya no hay que diseñar porque ya está construido. Entonces son costos que abaratan más un costo de la licencia. Y la atención va a ser igual que como se hace normalmente, y pues, pero lo clave aquí es tener en cuenta que sean construcciones de 5 años atrás, ¿sí? Y que puedan probarlo. Bueno, concejal, como para sustentar la última parte, pues aprobándose el proyecto de acuerdo, la idea es hacer una sensibilización por todo el municipio. Pues se arranca con un Facebook Live en cabeza del señor alcalde, pues obviamente con la Secretaría de Planeación, donde se va a socializar como tal todo el acuerdo en ese momento pues ya aprobado. De igual forma, un espacio en la emisora, digamos que estos medios ayudan a que la comunidad se entere, pero también vamos a hacer campañas en todos los sectores. La idea es que se haga una socialización bien grande para que la gente de primera mano directamente con los funcionarios de la Secretaría de Planeación puedan despejar sus inquietudes en cada uno de los sectores y en las veredas. La idea es hacer unas jornadas, un plan choque de socialización y sensibilización en el tema, y pues está presto también, que hablábamos con el señor alcalde, si es necesario ir a hacer unas jornadas, digamos, de atención de la Secretaría de Planeación en el sector para facilitar el trámite a la comunidad, se va a hacer. La idea es que aprobándose el acuerdo municipal, ya obviamente socializamos el cronograma a seguir de socialización y sensibilización para que la gente tenga de primera mano, conozca primero que todo el acuerdo municipal, conozca los beneficios que van a tener, pero asimismo despejen todas las inquietudes y sepan si pueden aplicar a estos beneficios. Esa es la idea, ¿no? Presidente, sí, es que me parece muy importante lo que está diciendo la doctora, porque es que, o sea, uno no quiere que la gente se desgaste haciendo un trámite, contratando un arquitecto y que después le diga, no, a usted no se le pudo ayudar. Entonces, pues de una vez mirar la opción, sí, póngase a hacer las vueltas y si no, no pierda el tiempo. Eso es muy importante, muchas gracias. Claro, concejal, esa es la idea, eso es lo que se pretende con el señor alcalde, hacer las jornadas, llevar a la Secretaría de Planeación a todos los sectores, a las veredas, para que se le facilite
digamos, la información, y efectivamente, concejales, es el propósito evitar que la gente surja ese desgaste de pronto de pagar una asesoría de un arquitecto para que venga la Secretaría de Planeación, se informe. De pronto mucha gente opta por esto, de pagarle a un arquitecto para que venga y le lleve la información. No, la idea es evitarle eso, porque nosotros tenemos un equipo y con ese equipo vamos a organizar las mesas de trabajo, es una directriz del señor alcalde. Y en relación, otro tema en relación a lo que acabó de decir la doctora Alicia, que el arquitecto pues nos hizo caer en cuenta, digamos que también es una forma de hacer un balance en ese estudio que tienen que levantar, porque ya no tienen que pagar estos diseños, ¿sí? Que hace parte de un proyecto de licencia, ¿sí? Entonces, al no pagarse, también hace un balance con lo que ellos tienen que pagar. Es una forma, digamos, de compensar lo que se les va a cobrar para ese estudio. Gracias, secretaria, y gracias, doctora, por la ilustración. Importantísimo lo de las veredas, ir a socializar y a explicarle a la gente para que de verdad ellos entiendan y poderlos ayudar, y para que no hagan una inversión de tiempo, que tengan que venir a la secretaría y de pronto está muy llena y no los puedan atender, y que sea gente que viene de las veredas, invierten en su tiempo y en su dinero en el desplazamiento. Entonces, poder socializar en cada vereda donde tenemos los salones comunales, aprovechar este tipo de espacios. Doctora, muchas gracias y deseándole los mejores éxitos en este proyecto y en esta iniciativa. Gracias, concejal. Usted dijo algo muy valioso que de pronto se nos pasó, y es los presidentes de Junta de Acción Comunal. Todas las juntas de acción comunal hay que vincularlos a este proyecto, y en esa socialización, pues obviamente todos los concejales juegan un papel importante, porque esto es un acuerdo, un proyecto de acuerdo que pues obviamente el aprobarse es un acuerdo que no solamente es de una administración, sino también de un consejo, porque aquí es donde se sale la aprobación de ese acuerdo como tal. Y efectivamente hay que vincular a las juntas de acción comunal a este proceso de sensibilización, de socialización. Muy bien, tiene el uso de la palabra concejal Gustavo. Muchísimas gracias, honorable presidente. Extender el saludo a los demás compañeros de la corporación, a las personas de la administración que nos acompañan y a las personas que nos pueden ver a través de los medios sociales. Yo la verdad quiero reconocer el trabajo que se ha venido haciendo, sobre todo porque desde febrero de este año, en compañía del concejal Francisco, hemos venido también hablando de ese tema, que se tocó en febrero una comisión accidental, en donde estuvieron otros concejales, y este era uno de esos puntos importantes, el tema de generar esos incentivos para la cultura de la legalidad en este tipo de procesos urbanísticos en el municipio, que seguramente no está a la cuenta exacta, pero deben haber muchísimas familias que se van a ver beneficiadas cuando se cumplan con esas condiciones que establezca este proyecto de acuerdo. También reconocer en este momento el tema de los cobros de licencia, que también se presentó ese proyecto de acuerdo a las viviendas unifamiliares. Fueron acuerdos que se generaron acá y que hoy los estamos viendo transmitidos a través de estos proyectos de acuerdo, a lo cual pues tendrán todo nuestro apoyo para el trámite y final consecución. Al respecto, importante algunas ideas que se han hablado el día de hoy, y es revisar cómo se puede dar ese acompañamiento a las familias que quieran acogerse a este proyecto de acuerdo, y revisar de pronto ese incentivo, si se puede incrementar un poco quizás para suplir esos gastos que van a tener las familias en el tema de contratación de arquitecto y demás. Y también revisar si se puede hacer un acuerdo de pago, ¿sí?, para que las familias puedan acceder mucho más fácil y no tengan que sacar de un solo totazo, como llaman, el dinero para acceder a estos incentivos. Sería eso, decir que acá lo estudiaremos. Estoy completamente seguro que el Consejo apoyará este proyecto de acuerdo, que realmente sí ayudará a muchas familias del municipio, y que más adelante, con lo que nos dice también
Planeación y la doctora Alicia, revisar cómo se pueden incorporar a ese nuevo esquema de ordenamiento territorial y revisar esas construcciones que se han generado de manera ilegal en nuestro municipio, que lamentablemente no están ubicadas en zonas de desarrollo urbanístico permitido en el municipio. Son tareas e ideas que nos llevamos. Agradecer y muy contento por la presentación de ese proyecto de acuerdo. Muchas gracias. Claro que sí, concejal. Efectivamente, la oportunidad para recibir las ideas. Hablando del tema de los acuerdos de pago, es un poco complicado para nosotros como Secretaría, porque ¿qué significa? No podríamos expedirle licencia hasta tanto ellos no terminen de pagar, pero pues igual estamos aquí es para debatir un proyecto, y en el tema de algún incremento de beneficios, pues ya en porcentajes pues ya se establecerá en cuanto a en consenso con la administración, y obviamente en cabeza de la Secretaría y del señor alcalde como representante legal de la entidad. Hacerle también una claridad que me parece importante para la comunidad, y es ¿qué es lo que se le va a transmitir a la comunidad y qué vamos a hacer en las socializaciones en veredas? Y es que normalmente, pues como todo, ¿no?, los prestadores de servicios profesionales como los de arquitectura, pues ellos le hacen a uno el cobro por ir a la secretaría, estudiarle el proceso, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Aquí simplemente ellos van a hacer las veces de, digamos, de presentar el proyecto y no más. ¿Por qué? Porque la asesoría se la vamos a prestar directamente en la secretaría, porque simplemente nosotros les vamos a decir cumple, no cumple, y esto es lo que tiene que hacer, ¿sí? Y pues obviamente el arquitecto ya no tendría que diseñar, y yo me atrevería a decir que prácticamente se están bajando en los costos en un 50% en lo que normalmente se paga. Entonces se equiparan un poco, porque pues ellos, el ciudadano ya no va a tener que pagarle al arquitecto para que vaya a planeación, averigüe, le haga un planteamiento de un proyecto, sino ya sabe a lo que va, y simplemente el que contrate le va a decir esto es lo que usted debe hacer. Prácticamente va a ser una persona que le va a respaldar el proyecto, pero no que le va a diseñar, que pues realmente es por lo que a uno como esto le paga más, digamos, o le cuesta más el tema, ¿sí? Obviamente se le tendrá que pagar temas de trámite y todo eso, pero ya lo que vuelvo y le digo, son temas que ya se acuerdan internamente entre el ciudadano y el profesional, pero sí se van a abaratar los costos, porque pues simplemente se le va a decir al ciudadano qué trámite tiene que hacer. El trámite lo puede presentar directamente el titular del predio, necesariamente no tiene que hacerlo el arquitecto, simplemente él puede firmar, puede radicar su formulario único nacional, y obviamente eso de una u otra forma va a abaratar costos. Muy bien, no habiendo más concejales, pues en mi intervención también me uno a las palabras de mis demás compañeros, en especial la del concejal Francisco Rodríguez, donde él en alguna ocasión manifestaba ese incentivo que querían hacer. Creo que algunos concejales también de este periodo, creo que el concejal Gustavo y concejal Francisco Beltrán estuvieron tomando el tema, pues reconocerle a la administración por este buen proyecto. Uno, pues vamos a beneficiar a muchas personas que lo puedan lograr. Dos, se hará un buen recaudo también para la Secretaría de Hacienda para poder invertir en proyectos y poder ir cumpliendo pues con el plan de desarrollo. Entonces, agradecerles, ya será pues, creo que mañana va a haber comisión a las 5, señorita Presidente de la comisión del tema, entonces pues, ya están cordialmente invitados mañana a las 5 para el debate de este proyecto en comisión. Entonces, agradecerles, si nos quieren seguir acompañando, pues bienvenidos, nosotros continuaremos con la sesión y desearles una feliz noche para todos. Siguiente punto, señorita secretaria. Proposiciones de asuntos varios, no hay proposiciones radicadas para el día de hoy. Varios concejales, entonces mañana tenemos debate de proyecto. Nos vemos entonces en la sesión de las 6 y agotado pues el orden del día, siendo las 7:32 p.m. se da por terminada la sesión programada para el día de hoy, quedando citados el día de mañana. Feliz noche para todos, muchas gracias a la señora personera, a todos muchas gracias, feliz noche.